Hola Soles. Hola. Hola. Bienvenido a nuestro programa número 57 de Camino, Verdad y Vida. Y seguimos viajando. Seguimos viajando por Israel, con los hermanos que viajaron justo a Sixto Paz y que hoy van a continuar con las anécdotas, con los compartir de sus vivencias. En lo último que yo recuerdo que quedamos del programa anterior fue el Mar de Galilea. No sé si les quedó algo más de eso o quieren seguir avanzando. Anteriormente del Mar de Galilea hicimos una meditación en la casa de Pedro, que justamente es al costado del mar. Que estuvo muy, muy emocionante, muy emotiva. Muchos compañeros recibieron cosas. Fue una meditación en la cual se fue a esa época, a la época del maestro, y la idea era ir a un bautismo, acompañarlo a él en un momento de bautismo. Y ahí, como también decía Marcelo, fue una meditación realmente muy vivida, muy fuerte, en el cual también comprobamos que fue un lindo recuerdo. Que vivimos fue como ahí. Que estar ahí. Como que poder recordar ese tipo de situaciones. También poder confirmar que no eran solamente 12, sino que era un grupo bastante grande de seguidores del maestro. Era un grupo bastante grande, generoso, de ambos sexos, tanto hombres como mujeres. Y fue la primera meditación fuerte que se vivió en el viaje, ¿no? Sí, sí. Yo, en mi caso personal, yo me vi cerca ahí del maestro, caminando con una túnica blanca, y realmente estaba muy, muy emocionado, ¿no? Y cuando estábamos haciendo los comentarios, una compañera comentó también que me había visto caminando al lado del maestro con una túnica blanca. O sea, sí, como confirmando, ¿no? Sí. Confirmó lo que te habías presenciado. Lo que yo había vivido, ¿no? En esa meditación. No, estuvo muy, muy fuerte, muy emotiva. Muy sentida. Muy sentida. Fue muy intenso, sí. Muy intenso porque teníamos del lado derecho teníamos el Mar de Galilea, un sector, una zona bastante conocida, muy energética, y después también la casa de Pedro y el lugar donde supuestamente también se hacían los bautismos, ¿no? En ese momento. Después de allí, saliendo de allí y retomando la carretera para irnos para otros lugares, en lo que era el programa, pasamos por la entrada de lo que era el pueblo de Magdala. También la energía que se siente allí es maravillosa. Es un lugar relativamente pequeño, es como si fuese para nosotros una pequeña aldea, un pueblito, pero una paz hay, solamente al pasar uno siente que hay una paz especial allí. Magdala, recordemos que era el lugar donde nació María Magdalena, donde nació y donde vivía María Magdalena, ¿verdad? Que es también considerada de aquellos apóstoles que no están en la lista de los apóstoles porque era mujer. Y además también de todo lo que se decía de ella, ¿no? Que en realidad nunca fue prostituta, sino que era una persona de la nobleza, y fue una de las 3 personas que apoyó económicamente toda la misión del maestro, las gestiones, ¿no? Junto con José de Arimatea y junto con, si no me equivoco, fue con Eran 3. Era José de Arimatea, María Magdalena y Nicodemo. Esos 3 los 3 eran discípulos de él. Algunos, como José de Arimatea, que estaba dentro de otras, como estaba dentro de Sanedrín, era también una persona que estaba, ¿no? Como culto, pero eran todos también discípulos y que apoyaban económicamente su causa, para que el mensaje llegara a todas aquellas personas que realmente tenía que llegar en esa época pública, de su vida pública, ¿sí? Estamos refiriéndonos a la vida pública del Maestro Jesús, que fueron los últimos 3 años, desde los 30 a los 33, exactamente. Bien, después visitamos muchos lugares, ciudades romanas, con mezcla de construcción griega también, claro, a lo largo de todo el camino. Los templos, muchos también de ellos el guía nos explicaba que muchos templos eran, primero fueron griegos
y después pasaron a ser parte de los romanos cuando los romanos conquistan la zona. Y los romanos tienen la peculiaridad de construir encima de los templos. Y en esos lugares se puede ver la diferencia de las estructuras, donde el cimiento más de abajo era griego y encima estaba fortificado las construcciones romanas. Te das cuenta que perdés pila de información, ¿no? Vos tapar lo que está abajo. Bueno, en Egipto pasaban esas cosas también. Sí. Que tenías tremendas construcciones abajo y la gente construía arriba. Entonces vos te perdés todo un museo, tenés ahí abajo, que no está descubierto, porque no lo podés ver. Pero también se ve, se lo usaban como base. Como base, sí, pero si sí, bien también capaz tapás capaz que no todo, pero algunas cosas se podían ver. Capaz que lo bueno en ese sentido fue que no destruían, sino que quizás lo usaban como cimiento y sí, construían claro, arriba. esa es la idea. Quizás en otros lugares Pasó en se Mejido destruían, también, ¿no? claro. En Mejido hay como yacimientos de varias épocas y uno construido arriba del otro. O sea, lo que hace el lugar alto es que hay una construcción encima de la otra. Porque la parte básica de los cimientos de lo que es palacio o templo son muros de piedra muy anchos y uno ahí puede ver, ¿no? Los bebederos, por ejemplo, para los caballos están hoy en día, están ahí como si con el desgaste que tiene para el cuello del animal, el bebedero, o sea, son cosas que uno puede proyectarse en el pasado y de alguna manera revivirlas o sentirlas. Con respecto a los romanos, el Imperio Romano, o sea, la idea era conquistar y eran bastante prácticos, y eran ingenieros, o sea, no perdían tiempo en construir algo desde la base, sino que aprovechaban todo y era mucho más rápido para continuar la conquista. Y además eran eso también, tenían también ese lema de no destruir, sino que construir para seguir abarcando, ¿no? Y eso también, quieras o no, también tenían eso, entre comillas, bueno, porque bueno, también se preservó mucho de eso, ¿no? Exacto. Incluso hay en varios lugares donde se están excavando hoy en día. En Mejido, por ejemplo, bueno, se llega a esta conclusión justamente por las excavaciones que se hacen en una de las laderas del lugar del cerro, que hay varios tipos de construcción, porque aparte se nota la disposición, el estilo, las piedras, cómo fueron talladas, cómo fueron dispuestas, el tamaño, los distintos tipos de piedra, etcétera, ¿no? Me acordás como las cortezas de un árbol, viste que los aros de la corteza te va dando la antigüedad. De repente visualicé eso, que cada piso te va diciendo la antigüedad de la construcción, ¿verdad? Por el desgaste del mismo. Cuanto más profunda es la excavación, más atrás vas en la historia. Claro, exactamente. Una cosa así. Sí, qué curioso. Una cosa así. Ahí también en Mejido hicimos un trabajo precioso de irradiación del lugar. Porque en realidad consta en la Biblia que dice que es el lugar donde se llevará a cabo la última batalla final. Entre los ángeles y los demonios, los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, el Armagedón de la Biblia. ¿Qué va a ser ahí? Exacto. ¿Dónde era eso? Recordar. Mejido. Monte Mejido. Monte Mejido. Y bueno, ahí hicimos un trabajo de irradiación que estuvo muy intenso también. ¿Eso coincide con la línea sacra de algunos de esos lugares? Sí, por supuesto. Ese es uno de los puntos de las apariciones del Arcángel Miguel. Donde termina la Donde termina, línea porque arranca por allá por Irlanda, seguro. Claro. Sé que uno es en Israel, no sé si es ese. Empieza en el oeste y la línea... en el oeste, del lado de las porque Islas son Británicas. Puntos, que son las 7 apariciones del Arcángel Gabriel, Y que vamos a termina tener que hacer un programa para hablar de esa Miguel. línea. La caja en Miguel. Está Miguel. prometido el prometido, programa sí. entonces. Sí. Y este es el lugar donde termina esa línea. Es un lugar muy energético,
Dicen que se arman bucles ahí, que la gente puede visualizar lo que pasó ahí. Sí. Una zona también de energía muy Se- densa, ¿no? Lo Porque cuenta también, muy bien, Sí. lo cuenta muy bien Sixto en el último libro, en La Puerta de En La Orión. Puerta Sixto de de La Puerta de Orión cuenta Claro. muy detallado lo que es la línea sacra y lo que experimenta la protagonista del libro en esos lugares. tal cual. Es una zona, como comentaba Roxana, donde se pronostica que va a suceder en la batalla final, el Armagedón. Pero también es una zona que sabemos que es muy conflictiva y es una Claro. zona que han pasado miles de batallas por ahí, ¿verdad? Claro. Donde es Como un punto álgido. Es un punto álgido, ¿no? Seguro. De violencia, de conflicto. Y bueno, y por ahí vino un poco el trabajo que se hizo, Seguro, ¿no? se hizo un trabajo de transmutación para limpiar todas esas energías negativas, ¿no? Para que no se cumpla la profecía, para que no haya una claro, batalla. para ¿no? limpiar un poco la zona, para limpiar un poco el lugar y para que no ocurra esto que está profetizado, ¿no? Que como ya Exacto. hemos dicho, las profecías son para que no se se cumplan, cumplan. no para que se Seguro. cumplan, Perfecto, me encantó. Advertir para revertir. para corregir, tal cual. Bien, bueno, después de allí vamos al jardín de Arimatea o la tumba del jardín o la tumba de Gordon, también como se le llama. ¿Qué fue qué? Porque como ustedes sabrán, Gordon fue un militar que compra este lugar y se convierte en un territorio privado. Al día de hoy está custodiado, hay guardia y los grupos que entran de turistas entran con previa invitación, reserva. Incluso hay que dar los datos personales de cada uno. Es un lugar, si bien es privado, es un lugar maravilloso. Maravilloso. Espectacular. No por casualidad le bajó esa información a este hombre y compró, ¿no? Y compró los derechos de la zona esa porque, bueno, algo se sabía que se iba a encontrar ahí. Sí, lo raro que lo preservó bien, ¿no? Sí, un Llama la lugar atención. hermoso. Y ahí las vivencias las plantas, las pero- flores, Las todo, flores, todo es un florecido, jardín es divino, realmente. bueno, Encontrás una paz y una una armonía, paz, eso creo que es lo una más- felicidad, una alegría. es un lugar Está maravilloso. Está vivo. Y lo que te transmite, no solo la experiencia que tú puedas llegar a tener ahí, personal, sino que el lugar mismo te transmite vida. No te transmite ni muerte, ni tristeza, Todo lo ni contrario. desazón, todo lo contrario. Había cientos de turistas y cada uno haciendo contacto de la mejor manera que podía, ¿no? Hay incluso dentro del jardín lo que son espacios como creados para que tú puedas sentarte, meditar, estar un poco ahí a solas contigo mismo. Y llegamos en la época de la primavera, todo florecido. Qué lindo. Ah, Perfumes de flores por todos lados, los Rosas árboles, de todos los las colores que rosas. te puedas imaginar. cualquier tipo de Tamaños florcita pequeña, más grande, enormes. todo Todo. florecido. Me sale la palabra blooming, sí, era eso, sí, una expansión de energía, de vitalidad hermosísimas. La tumba. Es un lugar que sabemos que fue donde, bueno, estuvo depositado el cuerpo del maestro, ¿verdad? Mismo también a nivel turístico se sabe también que es ahí, también se promociona el lugar. Les comentamos que son dos lugares en el cual están promocionados, como la tumba del maestro. Una es esa y el otro es La parte católica, donde se construye el el monasterio monasterio más ortodoxo, ¿verdad? ortodoxo, que son energías completamente distintas. Eso también lo comprobamos al estar ahí y al poder tener experiencias en Y esos lugares, ¿verdad? vivenciarlo, sí, vivenciarlo, entrar en contacto con el lugar era lo mejor que nos podía haber ocurrido. Es la forma que tuvimos también de poder comprobarlo, como nos decía Sisto, ¿no? En un principio, ustedes vayan, toquen, sientan, experimenten y ahí lo comprueban.
Y eso fue lo que hicimos desde el día 1. Y esto creo que fue de los momentos más fuertes que tuvimos en el viaje, en el cual pudimos entrar al jardín. Hicimos después tuvimos una charla Y antes. entramos a la tumba también. Y después entramos a la tumba en pequeños grupos y bueno, y ahí también hacer un poco de hermóptica, ¿no? De poder sentir la energía, de poder ya al poner un pie ahí ya sentir, ¿no? La energía del lugar, que Cito nos decía, es como un reactor nuclear, ¿no? De la energía que se Tal cual. siente ahí. Porque aparte, digo, uno dice tumba y piensa en un lugar frío, inhóspito, húmedo, y es todo lo contrario. Entras a ese recinto que está hallado en piedra. Es un lugar chico, tampoco es un lugar pequeño, que tenía lugar... Claro. Sí, un poquito. En realidad tiene lugar como para 3 cuerpos, pero nos enteramos por la guía que nunca había sido usado ese lugar antes. La primera persona que ingresa es el cuerpo del maestro. Era de José Era de José Arimatea. y Matea. El lugar estaba preparado como para ellos, pero al no tener nadie, José lo ofrece a la familia de maestro para que puedan depositar el cuerpo, ¿no? Exactamente. Aparte, acuérdense que el día de ellos empieza al atardecer del día anterior. Entonces, cuando el maestro muere en la cruz, es a las 3 de la tarde, es necesario que enseguida se consiga un lugar para llevarlo, para sepultarlo, porque ellos los sábados, por costumbre, por tradición, no pueden tocar personas que han trascendido. Entonces era urgente que José de Arimatea, en este caso, pidiera permiso para retirar el cuerpo de la cruz y lo llevaran a esa tumba en el jardín para que quedara el cuerpo del maestro protegido hasta el día domingo, que lo pudiesen preparar para hacerle la preparación necesaria ¿Qué se hacía en esa época? De limpiar el cuerpo, el incienso, todo lo demás. las esencias. Algo interesante que ha comentado Sixto en uno de sus programas, y estaría bueno repetirlo acá, sobre cómo fue el proceso del supuesto Vía Crucis. Bien. Llegamos ahora. Eso Bien ahora. creo que lo hacemos un poco más para adelante, ¿no? Lo tenemos anotado acá, ¿eh? No, pero se lo vamos a comentar. Lo comentamos. Lo que también queríamos comentar es, como recién hablábamos, que es un lugar realmente muy energético, que también aprovechamos para eso, para hacer un poco de hermóptica, para captar la energía y para meditar y para tenerlo presente también a él, ¿no? Que eso creo que también es un lugar que todos tuvimos, cada uno su experiencia, Sí. cada uno vivió lo que tuvo que haber vivido, y fue también un lugar realmente muy Sentido. muy Muy sentido. ¿no? Sí. Y como decía Rosana, ¿no? No era frío, era un lugar cálido, realmente. El tocar las piedras dentro de la tumba te da calidez, te da sensación de paz, de amor, de armonía, una energía desprende ese espacio que uno se carga las baterías. Salimos de ahí no con tristeza y desilusión, sino con unas ganas de vivir. Es curioso, esos lugares por lo general son húmedos y fríos, y las piedras son frías, absorbe más la mano y te congela. No, nada que ver. Curioso, ¿no? Te da la sensación de que realmente el De que maestro... está vivo, De que que está nunca Ahí, estuvo cerrado. de que su energía todavía se mantiene, ¿no? Exacto. Recordemos que el proceso en el cual él resucita, hay una implosión de energía en el cual el cuerpo queda grabado en la sábana santa, y eso también lo que lleva a que la puerta salga volando, se rompa, y todo el ruido que sintieron los Soldados. Los guardias. soldados, ¿no? Y esa implosión de energía es lo que creo que hoy en día también se mantiene, ¿no? Exacto. Es Está como en el aire, como ¿no? que ese rastro de energía
que todavía se No puede están las apreciar. partículas en el aire. Claro, ahí Exactamente, está, ahí una está. cosa así. Algo así. Como Eh, algo de esa radiación, como que quedó. Ahí está, radiación, esa es la palabra justa. De que el Gólgota está convertido en una terminal de buses, ¿no? Digo, Claro. es choqueante ver ese contraste entre una cosa y otra, o sea, entre el pasado y la actualidad. El Gólgota también nos explicaba muy bien la guía que nos atendió allí como grupo, nos decía que el Gólgota no solo tenía las cruces encima, en la cima del Gólgota, que es como un cerro, una meseta, sino que también había cruces que se ponían a la vera del camino para que toda la gente que llegaba y salía del pueblo, ¿tá?, de la zona, viera como ejemplo a las personas crucificadas para que no cometieran crímenes. Era una forma de educar, Una una presión. lección. Es ¿no? una forma De intimidar también. Ahí está. Ajá. Los romanos usaban de forma intimidante, tanto en el Gólgota como también en los caminos también, ¿no? Sí. Dependiendo de lo que haya hecho esa persona que era crucificada, o lo exhibían, porque esa es la palabra, Sí, exhibirlo en el Gólgota arriba, o si no también en los caminos, ¿no? Exacto. Como para una especie de tipo de... Es el Intimidación. el psicología control. muy cruel, ¿no? Una psicología muy cruel. No es deja de decir, ser es un control, el es una control forma a través del miedo. Ahí o sea, está. el tiempo no pasó, a ver si nos entendemos. No. No sé si le suena controlar a través del Los miedo. imperios siempre estuvieron en la historia de la La humanidad. herramienta Y las herramientas en del ese control caso se mantienen, no cambian. son las mismas, ¿no? Son las mismas. Claro, porque dan resultados. Sí, sí. El Por miedo es la supuesto. mejor herramienta, es bárbaro. Exactamente. Bueno, estuvimos, bueno, en Nazaret también. Un lugar también muy energético que quizás no esté más relacionado con el maestro, pero también capaz que vale la pena mencionarlo, es el Muro de Lamentos, en También el cual también se sintió mucha energía. el huerto de Getsemaní también. El Monte de los Olivos Monte también. de los Olivos, que queda muy poquito Queda muy de poco Montes de también, Olivos. que se ha construido mucho. Es más, hay también un se privatizó, cementerio, hay un se privatizó. La gente que tiene dinero como para llegar a ser sepultada en ese Que cementerio. está en una montaña. En el Monte de los Olivos. Ahí está, en En el el Monte de cementerio, los ¿eh? Olivos. Está, porque tiene una ubicación muy particular. Es una ubicación que, por lo que está lo que entendimos en la religión judía, es un monte donde en el momento del juicio final, la gente que está de ese lado, que está junto dentro del monte, cuando sea el juicio final y cuando, bueno, todo se revierta, van a ser los primeros que van a resucitar. Por eso ahí se les pide una especie de diezmo, Pagan dineral. pagando mucha plata Mucha para plata, ser plata. sepultados en ese lugar. Miles de Miles de dólares. dólares. $250.000 sale Increíble. ser enterrado en ese lugar, ¿no? Conste que es un lugar Escuchado que es muy para millonarios, particular. $250.000 Sí. por una tumba ahí de ese Por al monte. lado. Porque tengan en cuenta que frente a este lugar, al Monte de los Olivos, frente por frente, a no mucha distancia, está la séptima puerta de Jerusalén, que por lo que nos dijo el guía, ¿sí?, en su momento está cerrada, tanto del lado de afuera como del lado de adentro. Claro, porque- Pero la ¿Qué última puerta no es la que va al cielo, Exacto. está cerrada. El séptimo chakra. Es muy Estaría Muy simbólico. simbólico todo. explicar Claro. la puerta, qué significa. Ahí está. Porque la ciudad antigua de Jerusalén tiene 7 entradas y se asocia cada puerta, cada entrada, ¿sí?, con uno de los chakras de nuestro cuerpo, alineados en la columna vertebral. Los 7 principales, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, este séptimo chakra, que correspondería a este lugar específicamente, Es la corona. es el chakra corona, Sí, que que es el que conecta. nos permite conectarnos. Con el Exacto. Padre, universo. Y cuando uno escucha estas cosas, se empieza a atar esos cabitos sueltos
Y uno también entiende también por qué ocurren hoy ciertas cosas, por ejemplo, que no habíamos mencionado hasta ahora, por qué después de tanto tiempo que había una semipaz en esos territorios, el segundo día que llegamos nosotros como grupo, empieza el bombardeo. Miren que es terrible para un ser humano despertarse en la madrugada con las explosiones de las bombas. Y las explosiones que salían. Uno que no está acostumbrado a eso. Porque fue Israel, nosotros estábamos en Israel. Nosotros estamos en Tel Aviv en ese momento. Israel lanza un ataque en la franja de Gaza al sector palestino. Supuestamente sabían, por inteligencia, había un líder palestino que estaba escondido en un búnker o ahí en una zona, y bueno, Israel bombardea la zona de Palestina en el segundo día que nosotros llegamos. Exacto, entonces sentimos que la paz que tenemos en esta parte del continente americano, en Sudamérica, es una bendición, porque ahí se logra sentir la inestabilidad en la que vive ese pueblo, que sin tener participación alguna es rehén. O sea, el ciudadano común y silvestre es rehén de toda esa situación. Y si lo pensamos por el lado energético, también son rehenes de las religiones. Porque pensar que una puerta esté cerrada, sellada, ¿sí? Energéticamente estamos trancando cosas. Condiciona al ser humano, ¿no? Inconscientemente, y condiciona, y justamente es un poco la salida del espíritu, ¿no? Esa conexión que tenemos del séptimo chakra con el universo es la salida de lo espiritual. Y al estar sellados también es una forma simbólica, bueno, de decir, no pueden despertar. Exacto. A nivel espiritual, ¿no? Exacto, porque es el único chakra que nos conecta con el universo espiritual. Y es el encuentro de varias religiones, sí. No es solo una. Es una zona que alberga las 3 religiones, o de las 3 más importantes a nivel mundial, ¿no? Y creo que no es falta de fe del ser humano, porque nosotros pudimos hablar con distintas personas de repente y todas tienen su cuota de fe. ¿Sí? De hecho, estando en Israel, vino un grupo de personas a hacer una entrevista a Sisto Paz. Yo tuve la oportunidad de ser una mera herramienta de traducción, ¿sí? Que pidió que tradujera. Entre Sixto hicimos una especie de triangulación así, porque los muchachos hablaban hebreo y sabían un poco de inglés, y Sixto no habla inglés, entonces como que entienden, me pidió una mano. Y vos ves que la gente no es que no tenga fe, pero obviamente que hay cosas que no le cierran. Entre el contacto, entre el Maestro Jesús, cómo se entrecruzan, ¿sí? Sí, cuesta mucho la imagen del Maestro asociarla al mundo extraterrestre, ¿no? Exactamente. Es como que se complica. Exactamente. Además también de que ellos no creen en el Maestro Jesús, ¿no? Recordemos que para los judíos el Mesías de ellos todavía no fue. Ellos pero entienden que un profeta. Jesús. Es un profeta, un profeta como también con los musulmanes, pero no lo consideran como el Mesías. Exacto. Estuvimos en otros lugares, pero vamos a ir puntualmente a la parte de la ciudad vieja, la ciudad antigua, el último día, donde entramos por la puerta de Herodes. Sí. Un lugar que conecta con el Gólgota. Tenemos que asociar también, antes de eso, a la ciudad antigua de Jerusalén como una gran muralla o una fortaleza, en el cual tenía 7 puertas para su ingreso, ¿no? Capaz que para un poco identificarnos. Y cada una de las puertas tenía también su nombre, su simbolismo. Exacto. ¿Verdad? Sí. Hay, por ejemplo, una puerta que se le llama la puerta del estiércol, ¿sí?
Y ahí da la explanada del templo mismo. Tal cual. Y te dicen que estamos entrando por la puerta del estiércol. Y bueno, o sea, no disociando completamente mentalmente la idea, porque no entendés, porque hay jardines, o sea, está muy bien preservado. Hay algo que está todo muy bien preservado dentro de lo que es la muralla, que es impresionante, ¿no? Tal cual. Porque o sea, hubo refacciones, hubo mantenimiento, pero es impresionante cómo se mantiene esa ciudad vieja. Y algo que nos dijimos, dentro de la ciudad vieja hay gente que vive permanentemente. Entonces son casitas pequeñas, no muy, de repente 1 o 2 pisos. Lo que nos llama a todos la atención es la entrada principal, porque las puertas no son de 1,80 m, 1,90 m de alto. Son puertas bajitas donde uno tiene que hacer el gesto de agacharse, inclinarse, que nos decía el guía que era a modo simbólico de humildad, entrar con humildad a ese hogar. Entonces, esas cosas tal vez son detalles, pero nos dicen mucho sobre esa gente, ¿no? Obvio que después llegaron los romanos, se construye sobre lo construido nuevamente, y hoy el nivel de la calle está 10 metros por encima de lo que era originalmente en la época del maestro, ¿sí? Que eso también lo comprobamos al bajar. Comprobamos que el piso, que está también gastado, el piso romano está, bueno, como decías tú, Rosana, 10 metros por debajo de donde está el suelo, ¿no? Sí, en particular allí donde la iglesia de estas monjas, que son de la orientación franciscana, de túnica marrón, están a cargo del cuidado y mantenimiento de este, vamos a decirle, de este lugar. Era donde los romanos tenían la cisterna de agua dulce, de donde se abastecía todo el regimiento, la ciudad. Y bajamos entonces a ese espacio sí estaba húmedo, estaba muy frío. Está toda la construcción en forma de arcos también para pasar de un lugar a otro, y en un espacio que se abre, nos dice el guía que allí era el patio de los romanos, llamado Lisóstrotos, donde castigaban, azotaban a aquellas personas que cometían crímenes, un robo, un asesinato, lo que fuere, ¿no? Criminales que, en el caso del maestro, no tenía nada de criminal. Por el contrario, si el pueblo, si toda la gente que estaba llegando en esos días a la ciudad se hubiese enterado de que el Maestro Jesús era esenio, iban a producir los romanos una revolución en contra de ellos mismos, porque para el pueblo los esenios eran un pueblo muy sabio, santo, con mucha sabiduría, con muchos principios morales. Eso viene un poco de la mano en la pregunta de Selene, en el cual también corroboramos eso, ¿no? Que fue un Viernes Santo, donde lo se de la hizo eso. Crucis que preguntaba Selene. Exacto. Primero, que no se podía hacer la flagelación un Viernes Santo, porque era un viernes sagrado para ellos. También por la figura del maestro, que ya era reconocido como un hombre santo, como un esenio. Sí. Por eso también hubieron cosas que nos enteramos que nunca existieron. Exacto. Primero, que cuando se vota y se elige entre él o Barrabás, había mucha gente que en realidad eran enviados por los judíos. Pagos, que no eran muchos, eran unas 20, 50 personas como mucho, en las cuales ellos... Pocas personas había ahí, porque el pueblo estaba festejando Pascuas del otro lado.
Claro. no se enteró lo que estaba pasando, estaba pasando. en ese Ese momento. era Porque fue en secreto. Fue en claro, secreto. o sea, Porque Si se hubiera enterado el pueblo. Pilatos no quería tener problemas justo por esa fiesta. Ahí está. Claro. Hicieron todo en Exactamente. secreto para eso. Pensá que te muestran un Vía Crucis que está todo el pueblo No, 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 acompañando. jamás. El Todo Via mentira, Crucis, todo el Via mentira. Crucis nunca existió. Ajá. El Via Crucis nunca existió y por la puerta de Herodes sacan a Jesús rumbo a Al Gólgota. Gólgota para crucificarlo. Lo más Todo en secreto. rápidamente. Lo más rápidamente Y lo más posible. Para que nadie se enterara, Nadie se enterara de o lo- los mínimos indispensables se enteraran, porque acá la historia era justamente que si la gente se enteraba que estaban castigando y crucificando a un santo, A un esenio. A un enseño. Sea quien sea, en este caso era Jesús, pero se iba a hacer una revuelta, a nivel general, ¿no? claro. Porque los esenios eran una comunidad muy respetada, muy Sí. querida. Claro, tal Sí, cual. sí, sí. Y aparte también identificados, o sea, ellos Sí, sí, sí. fácilmente identificados dentro del pueblo, ¿no? Exactamente. Entonces, O sea que al maestro lo flagelaron secretamente y lo sacaron secretamente. Secretamente Sí, por digamos, la puerta por la de puerta de Herodes. atrás, digamos. Por la puerta de atrás. La Sí, puerta sí. justamente la puerta de Herodes, ¿no? exacto. También un poco estoy uniendo estas cosas de que no son al azar, ¿no? Y Lo sacan secretamente. Y lo llevan a lo que es el Gólgota justamente. Y otra cosa que también volvimos a enterarnos, o sea, nosotros ya lo sabíamos por otro medio, por otro dato de información, por un informe de JJ Benítez de la Sábana Santa, la manga, Un as en la en- manga de Dios, que sacaron hace varios años atrás, que el que era azotado nunca era crucificado, o sea, era o un castigo o el otro, Y le pero daban no los dos un juntos. máximo de 50 a 60 latigazos, que al maestro, comprobado en la Sábana Santa, tiene 120 latigazos, ¿no? Siento. Entonces, se siente, sí, la energía densa, eso sí nos dio tristeza, porque realmente el dolor está como condensado. Ahí Allí fue. tratamos también de hacer un Hicimos. trabajo de irradiación y de transmutación con energía violeta y con mucho color rosa del amor para perdonar y también para agradecer, ¿no? Porque digo, el maestro se ofreció a eso Sí, porque eso tenía que sí o sí pasar. que tenía que ocurrir para dejar el mensaje del amor y del perdón. Recién estando ahí, a uno le cierran una cantidad de cosas, ¿no? Que lo más importante es en la vida es eso, es el amor y el perdón que nosotros podamos sentir por el otro, ya sea por ignorancia, por error, por intencionalidad, pero la intencionalidad en el otro también es ignorancia de las leyes universales. Claro. Entonces, volvés pensando, la cabecita hace un clic y volvés pensando y sintiendo otra cosa. O sea, Bueno, qué bueno. que nos quejamos muchas veces de cosas que son nimiedades, intrascendentes, y el maestro nunca se quejó de nada, lo asumió. No quiere decir que nosotros vayamos a ser azotados ni crucificados, pero tomar eso como referencia de cuánto nosotros agradecemos las vidas que tenemos, y que agradecer también que podamos dar el mensaje y compartir con todas aquellas personas que quieran escuchar estos programas esas experiencias, ¿no? Tratar de llevarlas para que el otro sienta por lo menos algo de lo que nosotros sentimos allí in situ. Que es un poco el legado que él nos deja, ¿no? Esto de compartir el conocimiento y de poder también, expresárselo a través de estos medios como
Exacto. Para que esto no quede solamente Colgado. sino que bueno, que le llegue a cada uno, ¿no? Bueno, y nosotros y la audiencia muy agradecidos, por supuesto. Nos falta Qumran, pero lo vamos a juntar con Jordania. Jordania. Y se lo prometemos. La tierra de los diseños y la tierra donde aparecieron los famosos rollos. Los rollos. Y me tienen que contar también si se bañaron en el Mar Muerto o no. Nos También. enteraremos en los próximos Entonces, programas. Nos bueno. vamos despidiendo entonces. Bueno, nos despedimos. Hasta el próximo programa de Camino, Verdad y Vida y con más viaje. Gracias. Gracias. Bendiciones.